El día de hoy estaremos en Lucas, hermanos. Sí sabían que estamos en Lucas, ¿verdad? Amén. ¿Qué capítulo nos toca el día de hoy? El 23. Amén. Así que ayer un pequeño capítulo del hermano Luis, ¿verdad? Nada más fueron 71 versículos el día de ayer, hermano Luis. Sí, así fue. Así que el día de hoy nos estarán ocupando 56 versículos, un poquito menos que el día de ayer. Así que tenemos 1 minuto por versículo para tener 1 hora de estudio. ¿Y por qué no oramos al Señor, hermanos? Y le pedimos que traiga a nuestra mente el deseo de escuchar su palabra. Amén. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias por esta tarde, Señor. Padre, primeramente encomendamos tu palabra, que traiga efecto, Señor, a nuestro corazón, que haga una transformación de adentro hacia afuera, Señor. Que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, y que no tengamos que añadir nada, Señor, de lo que nuestro pensamiento, Señor, sino que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos. Ayúdanos a entender, Señor, la magnitud del precio, Señor, del sacrificio. Oh, Señor, ayúdanos a entender, Señor, cuán amor nos muestras a través de una sola obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de conocer, Padre, cada detalle de la palabra del Señor, cada detalle, Señor, de la crucifixión, de la ascensión, del sufrimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque has muerto por mí, Señor. Has muerto por muchos que han venido a los pies tuyos, Señor, que te han reconocido como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por ser tan bueno, Señor, y por mostrarnos tu amor hasta el último instante, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a estar, hermanos, en el capítulo 23. Y el día de ayer fue un día jueves para Jesús. Un día bastante intenso, con bastante actividad. No solamente para Jesús, sino también para sus discípulos y para aquellas personas que seguían a Jesús de lejos, su ministerio, pero no para seguirle, sino para arruinarle el ministerio a Jesús. Y finalmente se les da la oportunidad de aprender a Jesús. Pero sucede algo muy importante en el capítulo 22. El día de ayer el hermano pues nos traía el resumen. Y fue en el monte de Getsemaní. No sé si ustedes recuerdan qué pasó ahí. Jesús va, ora al Padre, pero sucede un fenómeno bastante, a lo mejor inexplicable para nosotros los que no somos médicos. Pero los médicos catalogan este fenómeno bastante tremendo. Que aún entre la piel de Jesús brota sangre de él, su sudor eran gotas de sangre. Y dice ahí el versículo 44, hermano, todavía del capítulo 22, todavía Jesús no es llevado ante el concilio ni ante la cruz, y ya estaba en agonía desde ese momento. Así que quiero que nos quedemos con esta imagen de Jesús para entrar al capítulo 23. El Señor está pasando momentos con el Padre, está pasando momentos en oración, ha sudado sangre. La tensión que vive él aún sin ser arrestado es bastante difícil para él. Así que nos quedemos con esta imagen, porque leyendo así nada más simplemente la Biblia, pues leemos que Jesús fue maltratado y fue llevado a la cruz, pero no tenemos un contexto de lo que realmente pasó, no tenemos las explicaciones a veces necesarias para entender el sufrimiento de Jesús en la cruz. Así que vayamos rápidamente al versículo 1, hermano. Y dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Esta palabra aquí, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, hace referencia a los versículos últimos del capítulo 22. Entre ellos estaban los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos. Esta es la multitud que se levantó contra Jesús y llevarlo ante Pilato. Ya vimos que Jesús fue llevado ante el concilio religioso de Jerusalén, y simplemente los 3 evangelios que hemos visto hasta hoy llegan a la conclusión de algo, que el concilio ha determinado que Jesús es digno de muerte, pero no pueden hacerlo así nada más, porque
Acuérdense que está bajo la jurisdicción de Roma. Religiosamente ellos ya habían decretado la muerte de Jesús, pero ahora hacía falta la aprobación del gobierno, la aprobación en este caso de Roma, representado por Poncio Pilato. Así que sí, todos recordamos quién es Poncio Pilato, ¿verdad? Es un gobernador en el área de Judea, y ahí está involucrado entre Judea y Jerusalén. Recordemos que estamos ya en vísperas de la Pascua. Miremos el versículo 2, hermanos. Y dice el versículo 2: y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Analicemos el versículo 2. El versículo 2, hay tres tipos de acusaciones que le hacen a Jesús. Dice el versículo 2: y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Una pregunta que tengo para ustedes, hermanos: ¿en verdad Jesús estaba pervirtiendo a la nación? ¿O era algo que se habían ellos inventado? ¿O habían acomodado a las acusaciones para acusar a Jesús? Y note que Pilato va a responderle a ellos de una manera tajante. De hecho, la historia nos va a presentar a un Pilato bastante duro, de carácter difícil. Dice ahí que pervierte a la nación, es la primera acusación, que prohíbe dar tributo a César. También ya leímos en los evangelios cómo Jesús se le hace la pregunta. Esta pregunta es bien tentadora porque pretendían tentar a Jesús. Y vemos ya en capítulos anteriores cómo llegan y le dicen, ¿es lícito dar al César lo que es de César? Y Jesús, de una manera extraordinaria, agarra la moneda y le dice, ¿de quién trae la imagen la moneda? No, pues que del César. Pues denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En otras palabras, también nosotros estamos comprometidos como cristianos a dar ese tributo al gobierno. Estamos de paso, sí somos peregrinos por este lugar, pero mientras estamos de paso, también a nosotros se nos es un mandatorio recordarnos como cristianos que tenemos que cumplir con nuestros impuestos. Y Jesús en ningún momento estaba enseñando, prohibiendo dar tributo a César. Y en la tercera acusación, diciendo que él mismo es el Cristo. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí. La tercera acusación, diciendo que él mismo es el Cristo. Ahora yo quiero que aquí note un cambio de Cristo a rey. Mientras Pilato escuchaba que ellos decían que él mismo es el Cristo, esto no le iba a importar a Pilato. ¿Por qué? Porque él no sabía el contexto religioso de la época. Para el romano tenía muy poco en cuenta lo que eran las escrituras. No conocían las escrituras como lo conocían los escribas, los ancianos, los religiosos, los principales sacerdotes. Y ellos cambian a la acusación y decirle un rey. Y esto sí era bastante tentador para Pilato. Y era tentador porque provocaba directamente hacia el emperador romano, hacia el César. Es decir, todo aquel que se contraponía al César era digno de muerte. Y eran tres acusaciones, hermanos, dos de ellas totalmente falsas. Pero la última, diciendo que él mismo es el Cristo, ellos entendieron cuál era el mensaje de Jesús. Ellos entendieron, pero para acusarle y ser un poco más fuerte ante la acusación de Pilato, dijeron, él se dice ser un rey. Y aquí no hay más rey que César. Y este juego de palabras es un juego hipócrita de los religiosos, porque no podían acercarse, no podían reconocer el gobierno al emperador romano. Pero en esta instancia vemos que ellos se confabulan, muchos que eran hasta enemigos, y van en contra de Jesús a acusarle ante el gobierno romano, para que el gobierno romano pudiera tomar cartas en el asunto
y pudiera ahora decretar, ya lo decretaron ellos digno de muerte, ahora no solamente ellos, sino que también están buscando que el gobierno también apruebe esta decisión que ellos han tomado. Ahora vayamos al versículo 3, hermanos. El versículo 3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Analicemos este versículo, porque yo quisiera regresarlos al capítulo 22, en el versículo 63 y 65. Si alguien lo tiene, por favor, si me lo podría leer. Amén, hermano. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriando. Gracias, hermano Carlos. Vemos en el versículo, los versículos 63 al 65, cómo iba ya Jesús ante Pilato. Ya iba golpeado, ya iba escarnecido, ya habían hecho de él cosas, lo habían maltratado. Ahora, ¿usted cómo se imagina que una persona maltratada está delante del gobernador y el gobernador hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? En otras palabras, si tú eres el rey de los judíos o dices ser el rey de los judíos, ¿cómo es que te tratan así? ¿Por qué vienes de esta manera delante de mí? Es más, yo me imagino que Pilato no miró ninguna amenaza ante Jesús de poder derrocar al imperio romano. Es más, incluso la pregunta es bastante con desdén hacia Jesús. Es bastante despectiva. Es como decirle: pues tú dices ser el rey de los judíos, mírate cómo estás, en qué condición estás. Y muchas veces nosotros así tratamos a Jesús, con ese desprecio, con ese desdén. Decimos que es el Cristo, decimos que es el rey, pero a veces nuestros hechos demuestran que Jesús es el último lugar en lo que tenemos a él. Y muchas veces cuando nosotros estamos en una posición de mejoría, por así decirlo, en lo material, a veces pensamos que es cuando Dios estaba ahí, cuando Dios está ahí. Pero cuando vienen los momentos difíciles y sentimos que Dios no nos escucha, entonces comenzamos a tratar a Jesús al igual que los religiosos, a menospreciarlo, a menospreciar su poder, a menospreciar su gloria, su majestad. Muchos que ya pasamos ahí por el Antiguo Testamento, vimos a José, que mientras estaba siendo esclavo allá de Potifar, dice la Biblia que Dios estaba con él. Y luego, para colmo, lo meten a la cárcel y la Biblia sigue diciendo que Dios estaba con él. Pero llega a ser el primer ministro de Egipto y también Dios estaba con él. Pero hubo una cosa importante, que José siguió la fidelidad hacia Dios. Y ahora vemos aquí a Jesús delante de Pilato, ser cuestionado por Pilato. Y Pilato, yo me imagino que una forma hasta de burla, decirle: no me digas que tú eres el rey. Es más, vamos a mirar a un Pilato queriendo hasta liberar a Jesús. Dice el versículo 3, que Jesús le responde: tú lo dices. En otras palabras, ¿es lo que tú quieres creer? ¿O es lo que te han dicho que soy? Pues eso es. Jesús no le dio un sí ni un no por respuesta a Pilato. De hecho, vamos a mirar ya en el Evangelio de Juan cuál fue específicamente la respuesta de Jesús hacia Pilato. Jesús le dice a Pilato allá en Juan, le dice: tú piensas que tú eres el que tiene la autoridad. Y no es así. Mi Padre que está en los cielos te ha dado esta potestad. Él sabe que Dios, el Padre, tiene el control de todas las cosas, aún en esta situación en la que se encuentra Jesús. Dice el versículo 4, hermanos, sigamos en el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué les parece? Hermanos, algo que quisiera mencionar acerca de Pilato es lo siguiente. Hay un escritor judío, déjenme ver si lo escribí aquí.
Pero hay un escritor judío de nombre Plafón, algo así, hermano Luis. Plafón. Ok. Decía, se llama, este escritor judío se llama Filón de Alejandría. Se refiere a Pilato como un hombre de carácter inflexible. Se refiere a Pilato como una persona dura, sin consideración. También Filón de Alejandría mencionó en sus escritos que el gobierno de Poncio Pilato se caracterizó por su corruptibilidad, por sus robos, por sus violencias, por sus ofensas, por su brutalidad, sus condenas continuas sin proceso y una crueldad sin límites. Así lo describió este escritor Filón de Alejandría a Pilato. Así que si había alguien en quien pudiera decir, este hombre es o no es digno de muerte, era Pilato. Era un ser cruel, un ser despiadado. De hecho, vamos a mirar en la historia que Pilato no muere en su puesto como gobernador, es destituido más adelante. Así que este señor lo ve y dice, no, yo no veo ninguna amenaza en este señor, en este hombre. Y fíjense cómo le dice el versículo 4, ningún delito hallo en este hombre. Desde ahí Pilato considera a Jesús un hombre justo, un hombre inocente delante de los demás. Pero miremos qué dice el versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Esta palabra porfiar significa insistir, estar persuadiendo. Hermano, hay algo, un contraste que podemos sacar aquí. Mientras estos religiosos estaban insistiendo en que Jesús pervertía la nación, nosotros también debemos de insistir que Jesús es el único camino al Padre, que Jesús es la única esperanza de vida eterna que tiene el ser humano. El versículo 5 dice que ellos estaban insistiendo, oye, pero pervierte al pueblo. Es más, ¿sabes qué? No solamente tu jurisdicción, Pilato, sino que también comenzó desde Galilea. Y sabemos de que están en momentos de celebrar la Pascua. Muchos de Galilea están en Jerusalén esperando este momento. Pero ahora vamos a entender algo también aquí. Que el ministerio de Jesús ya vimos en los evangelios que comenzó ¿dónde? ¿Se acuerdan? En Nazaret, Capernaum. Ayer le hacía la pregunta a mis hijos, estamos en la mesa y le decía, ¿de dónde es Jesús? ¿Sí saben de dónde es Jesús, hermano? La Biblia describe a Jesús de Nazaret, ¿verdad? De Galilea, de la región de Galilea. Pero ¿se acuerdan? Al inicio de los evangelios dice también la Biblia que era necesario que José y María descendieran hacia Belén de Judea por mandato de Herodes, ¿verdad? Por así decirlo. Dios estaba actuando ahí el propósito de ellos en la vida de ellos para que se cumpliera la profecía de que Jesús naciera en un pequeño pueblo llamado Belén de Judea. Así que todo su ministerio de Jesús se caracterizó entre Galilea, Capernaum, las regiones ahí alrededor y por supuesto también la región de Judea. Aquí los principales sacerdotes dicen que ahora no solamente había comenzado por Galilea, sino que en Judea también. ¿Hasta dónde nosotros podemos llevar el evangelio de Cristo? ¿Será que solamente en Conway? ¿Será que solamente en Green Brian o en Vilonia? La Biblia dice que este evangelio es necesario que se predique por todo el mundo. Y muchos de nosotros a veces contribuimos, hermanos, con nuestras ofrendas. A lo mejor no podemos ir a otros lugares, pero lo podemos hacer por medio de apoyar a un misionero. Lo podemos hacer por medio de nuestras ofrendas. Lo podemos hacer por medio de predicarle a alguien afuera, de compartir con alguien allá afuera. Y esto es interesante porque así como ellos acusaron a Jesús directamente ante Pilato, también nosotros tenemos el deber como hijos de Dios de compartirlo como el Salvador del mundo. Ahora miremos cuál es la reacción al escuchar Pilato que Jesús había comenzado por Galilea. Dice el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea,
preguntó si el hombre era Galileo. En otras palabras, no estaba en su jurisdicción. Lo habían agarrado en su jurisdicción, pero pertenecía a la jurisdicción de Galilea. Fíjese cuál fue la reacción de Herodes. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y aquí ocurre algo también lleno de injusticia, porque el deber de Pilato era mandarlo hacia Galilea. Pero en ese entonces también recordemos que hay mucha gente esperando la Pascua, y entre ellos se encuentra Herodes el tetrarca. Así que a lo mejor Herodes se encontraba a unas cuadras del palacio de Pilato, y se le hace más fácil enviarlo a Pilato, ahí en corto. Y todos concuerdan que fue un justo imparcial, que fue un juicio totalmente injusto para Jesús. Han transcurrido apenas algunas horas, ya lo han maltratado, ya lo han llevado de un lugar, ahora lo envían a otro lugar, hacia Herodes, perdón. Versículo 8 dice, Herodes viendo a Jesús, versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. De remitir se hace entre dos autoridades que tienen competencia entre ellas para determinar un juicio. Versículo 8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró. Esta es una alegría falsa de parte de Herodes, hermano. Ya recordamos también de que Herodes, en otros capítulos, anhela y desea conocer a Jesús. Pero ¿por qué lo quería conocer? ¿Sí recuerdan ustedes? Porque escuchaba que Jesús hacía milagros, porque escuchaba la fama de Jesús. Siendo de Galilea Herodes, pues la fama era aún más fuerte, la fama de Jesús. Y dice el versículo 8 que vino viendo a Jesús, se alegró mucho. Versículo 8 dice, porque hacía tiempo que deseaba verle. Tú y yo podemos tener dos maneras de ver a Jesús. Una de la manera en que lo esperaba Pilato, y la otra en la verdadera y auténtica y genuina forma de recibirlo como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo recibimos nosotros a Jesús? Lo recibimos de una manera, aunque Herodes dice que lo recibió con mucha alegría, vamos a mirar que esta alegría era una apariencia nada más acerca de Herodes. Era una fachada que nada más Herodes mostraba. Pero miremos cuál es la verdadera intención de Herodes. Dice el versículo 8, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Tristemente hoy, hermanos, muchos cristianos solamente esperan las señales de Jesús. Solamente van detrás de los milagros de Jesús. Pero Jesús a veces hace eso, les cumple ese deseo, pero siguen una vida igual, pecaminosa. Herodes no cambió. ¿Se acuerdan que Herodes fue confrontado por Juan el Bautista? Y Juan el Bautista le dice, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Y fue el coraje tanto de Herodes que va y lo encierra. Herodes solamente quería disfrutar aquellos milagros y señales de Jesús. Él no quería tener una transformación de adentro hacia afuera. Dice el versículo 9, hermanos, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Interesante, porque aquí era la oportunidad de Jesús para salir libre. Herodes sin ningún problema lo hubiera soltado. Ya vimos a Pilato decir, no hay ningún delito en este hombre. Pero Jesús no iba a cumplir el capricho de Herodes. Era lo que Herodes quería mirar. Él quería mirar señales, él quería mirar preguntas a lo mejor sabias acerca de Jesús. Recordemos que Jesús hasta la fecha, por algunos grupos, nada más lo aceptan como un gran profeta, como un gran sabio, como un gran hombre, como un hombre muy adelantado para la época en la que le tocó vivir. Pero para nosotros Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es ahí la gran diferencia que hay. Y Jesús no le cumplió el deseo a Herodes. Aunque Herodes quería escucharlo, quería a lo mejor hacerle preguntas difíciles a Jesús, el Señor no respondió. Y mire cuál fue de la alegría
de Herodes de querer ver a Jesús, cómo se transformó a lo que realmente es Herodes. Dice el versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Estaban insistiendo ahí, no solamente a Pilato, ahora a Herodes, pero vemos a Herodes, versículo 11, cómo cambia su manera de pensar. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció. Algo tremendo, como una misma persona puede mostrar dos cosas distintas. Ya vimos en el versículo 8 que se alegró mucho. Él quería ver a Jesús, él quería las señales de Jesús, pero él no quería las enseñanzas de Jesús. Él no quería tener una vida diferente a la que él estaba viviendo. Y como Jesús no cumplió su capricho, ahora vemos en el versículo 11 que ahora le comienza a menospreciar y a escarnecer. Esta palabra escarnecer es hacer burla en gran manera, a querer humillar al Hijo de Dios. Dice el versículo 11, vistiéndole de una ropa espléndida. Es como decir, Jesús, aquí el único rey soy yo. Es más, mira, te voy a vestir como un rey para que te sientas rey un rato nada más. Y muchas veces esa es la actitud que muchas personas tienen acerca de Jesús. Quieren que nada más Jesús gobierne ciertas cosas de nuestra área, pero no queremos que Jesús gobierne nuestro corazón. Y lo hacemos a un lado, a veces lo menospreciamos, lo escarnecemos a Jesús. En estas cosas, Jesús, yo no te necesito, pero en estas sí te necesito. Y cuando vienen los problemas fuertes, muchas veces nos hincamos y le pedimos al Señor, pero no lo vemos como el Rey de nuestra vida que es. No vemos en realidad lo que es Jesús. Hay cosas que el Señor ha dejado pasar, aunque sean aparentemente malas a nosotros, pero que Jesús deliberadamente lo ha hecho así, para que Él muestre su poder más adelante. Es triste cuando nosotros estamos en una condición de estas, hermanos, porque cuando todas las cosas van bien, decimos amar a Jesús, levantamos nuestras manos cuando cantamos. Pero a veces cuando las cosas van mal para nosotros, que decimos que van mal, a veces es cuando le damos la espalda al Señor, y entonces es el rey, aquel que vistió a Herodes, burlándose y haciéndole escarnio. Dice el versículo 11, y volvió a enviarle a Pilato. Ahí vemos a Jesús que lo traen de un lado a otro, del concilio hacia Pilato, de Pilato hacia Herodes, ahora de Herodes hacia Pilato. ¿Te imaginas tratar de esta manera al Hijo de Dios? ¿Te imaginas tratar al Dios encarnado de esta manera? Los principales sacerdotes en su momento entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, pero por envidia y por la dureza de su corazón no lo aceptaron, lo rechazaron. No solamente eso, sino que lo acusaron digno de muerte. Ya vimos en Éxodo también cómo la gente, cuando se rebeló contra Moisés, ellos querían tener a Dios en ese momento en el Éxodo, sentado en el banquillo de los acusados. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos a Jesús siendo ya acusado, y lo determinan digno de muerte. Miremos el versículo 12, dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque mientras ellos estaban peleando constantemente, no se hablaban, a lo mejor no se mandaban WhatsApp, ¿verdad? O no sé, a lo mejor no se mandaban mensajeros como solían hacerlo en aquel instante, en aquel momento. Ahora, por causa de Jesús, se hacen hasta amigos. Estaban enemistados, pero ahora por causa de Jesús, ahora vuelven a entablar otra vez esa comunicación, esa amistad, porque aquí la palabra amigos es la palabra, estaban enemistados, se vuelven a reconciliar y se vuelven a ser amigos. Y aquí podemos sacar una aplicación bastante importante, hermanos. Les voy a decir qué pasa. Si Jesús es capaz de unir a dos enemigos haciendo lo malo, ¿por qué no a veces dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia,
¿Por qué no somos capaces de perdonarnos entre nosotros y amistarnos? A esta gente los unió la muerte y la condenación de Jesús. A nosotros nos puede unir el amor de Dios y nos debe unir el amor de Dios. Es algo interesante ahí porque vimos ya grupos como los helenistas, como los herodianos, como los fariseos, como los escribas, siendo enemigos entre ellos, pero cuando se trata de acusar a Jesús, todos se unen. Aquí los 4 evangelios representados desde Mateo hasta Juan son evangelios de poder que representan el ministerio de Jesús. Uno lo presenta como el Hijo de Dios, otro como el siervo sufriente, otro como el Verbo encarnado. Pero aquí vemos a 4 grupos diferentes de cómo se encargan también de hacerle opresión al ministerio de Jesús. Esos 4 grupos: Herodes, Pilato, los ancianos y los gentiles. Vemos personas de todo índole acusar a Jesús, ahora olvidándose de todos los favores que Él les ha hecho durante sus años de ministerio. Versículo 13, hermanos. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Hermano, esta simple declaración de Pilato era suficiente para soltar a Jesús. Versículo 13 junta a los que han acusado a Jesús, a los gobernantes, al pueblo, ahora hasta el pueblo está involucrado ahí, a los principales sacerdotes, y le dice: ¿saben qué? Así como algo despectivo, a este hombre o a esta persona, yo no lo he hallado digno de muerte. No hay ningún delito en él. Es más, hay otros evangelios que nos dijeron que Pilato sabía que acusaban a Jesús por envidia. El versículo 15, ya las referencias que ha dado Herodes hacia Pilato, dice Pilato: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. En otras palabras, ¿saben qué? Ustedes me quieren ver la cara a mí, el gobernador. Este hombre no es digno de muerte. Ahora miren lo que va a hacer Pilato con Jesús. Y esto es bastante interesante porque él sabía, llegó a la determinación que Jesús es inocente, y él, por su posición en la que estaba, por quererse confabular con los demás, con el pueblo, le da la espalda a Jesús. Dice el versículo 16: le soltaré pues después de castigarle. Ahora, la ley romana exigía que todo llevado ante la ley fuera castigado. Pero hay algo interesante aquí. Si él lo ha determinado inocente, ¿por qué tiene que castigarlo? Si él ya dijo: no hay ningún delito digno de muerte en este hombre, Herodes tampoco lo ha catalogado como un delito, ahora voy a castigarle a este hombre. Yo me hice la pregunta: ¿por qué no lo soltó? Él tenía el poder de hacerlo, pero él quería congraciarse no solamente con los del pueblo ni con los principales sacerdotes. Él sabe que este juicio que se está llevando a cabo puede traer consecuencias ante el emperador romano. Dice el versículo 17: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Es más, me imagino que Pilato dijo: esta es la oportunidad de soltar a Jesús. Cada tiempo, a esto se le llama gracia, ¿verdad? De soltar a una persona ya condenada a muerte, otorgarle la libertad y otorgarle el perdón. Y me imagino que esto fue como un escape para Pilato. Dijo: bueno, le voy a azotar para que queden contentos, y ahora en esta oportunidad que tengo de soltarles a un preso, pues voy a soltar a Jesús. Dice el versículo 18: mas toda la multitud dio voces a una diciendo:
fuera con este y suéltenos a Barrabás. Y Barrabás aquí, hermanos, viene siendo un retrato tuyo y mío. Barrabás aquí puede decir literalmente que Jesús tomó su lugar, así como lo ha tomado contigo y conmigo. Barrabás, es más, el nombre está muy bonito, el nombre Barrabás, su significado, hijo del Padre. Pero vemos aquí a dos hijos del Padre, uno nada más por nombre y el otro directamente venir del cielo, a Jesús, nuestro Salvador. Y les decía que encaja perfectamente con un retrato nuestro, porque nosotros estábamos destinados, es más, estábamos ya listos para el infierno. El Señor nos ha rescatado de ese lugar tan horrendo. Nos ha rescatado de una muerte eterna. El Señor tomó nuestro lugar. El justo, dice Pedro, por los injustos. El versículo 18, vemos a una multitud ahora pidiendo a Barrabás, pidiendo al injusto. Hermanos, si hay algo, y he escuchado mucho hablar acerca del libre albedrío aquí en otros lugares, pero si hay algo que nosotros nos dejaran elegir por nosotros mismos, es totalmente lo malo. No hay ninguna razón en nosotros para escoger lo bueno. Es porque Dios tuvo un afecto en su voluntad de atraernos hacia Él. No es porque nosotros seamos tan buenos y un día nos dimos cuenta que necesitamos a Jesús. No, un día nos hablaron de la palabra de Jesús, y ese día que nos hablaron de la palabra de Jesús es cuando nació en nosotros el querer como el hacer. Es por medio de la fe. Y vemos aquí ahora a esta gente que prefieren lo malo, prefieren a Barrabás. Y vamos a ver quién era Barrabás enseguida. Dice el versículo 19, este hombre, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. No era un ángel Barrabás, era de lo peor. Ahí la palabra sedición era, sí alborotaba a las masas. Era alguien que iba en contra del gobierno. Esta persona estaba ahí porque lo merecía estar. Además de eso, también estaba ahí por un homicidio. Estamos hablando de un terrorista y de un asesino a la vez. Y ellos prefieren, queremos a Barrabás. Versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Mire la insistencia de Pilato, él sabe que está allá ante un hombre justo. Dice el 21, pero ellos volviendo a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Recordemos, hermanos, que en este momento ya Jesús ha hecho aquella entrada triunfal, y que muchos de los que están gritando ahora crucifícale, en aquel momento también gritaron, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Son corazones, hermanos, que están totalmente divididos en dos cosas. No tienen una convicción o de seguir a Jesús hasta la muerte, como dijo Pedro. Señor, dijo Pedro, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida. ¿Y qué pasó cuando llega el momento de la prueba? Es el primero que sale corriendo. Y no solamente mencionamos a Pedro porque la Biblia nos habla más de Pedro que hizo esto, pero en realidad todos los discípulos abandonaron a Jesús. Y aquí en el versículo 21 vemos a esta multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Tiempo que atrás, unos días atrás, habían dicho, Hosana, Hosana. Alabado sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora están pidiendo la muerte de Jesús. Hermanos, ¿será posible que de nuestro corazón puedan brotar dos tipos de agua? Esto es imposible. Dos tipos de adoración, dos tipos de pensamientos distintos. Si somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, tenemos que llegar a la medida perfecta que es Cristo Jesús. Y cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, Él les decía, es necesario que tomen su cruz y me sigan. En otras palabras, es como si hoy nos dijeran, si tu decisión es seguir a Jesús, ten en cuenta que vas a morir. Por eso Jesús decía, el que no deje padre, ni madre, ni hijos, no es digno de mí. Deben de tomar su cruz y seguirme, ir en pos de mí. Eso es
a veces impactante a nuestra vida, porque usted dice, ¿cómo voy a adorar más? ¿Cómo no voy a adorar a mis hijos, a mis padres? No, el Señor está pidiendo, hermanos, que en primer lugar sea Él. Que Él tome el primer lugar en nuestra vida. Y tristemente a veces lo dejamos al último. Aún siendo cristianos, del inconverso esperamos eso y más. Pero de los cristianos, de los que decimos seguir a Jesús, deberíamos poner a Jesús primeramente en primer lugar. El versículo 22, hermanos, dice, Él les dijo por tercera vez, fíjese la insistencia de Pilato, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. La insistencia de Pilato de soltar a Jesús es impactante, porque eso demuestra la inocencia de Jesús. Versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. La historia acerca de la crucifixión no es un invento romano. Habían sido ya años atrás como método de castigo, pero los romanos lo llevaron a un nivel más allá, más impactante. De hecho, en las flagelaciones que se practicaban, la ley judía tenía un conteo de 39, 40 latigazos, menos uno, para que no se le pasara la mano al verdugo. Pero en la ley romana no existía esto. Es más, los látigos que se hacían cuentan que eran con ganchos de huesos al final, a los extremos, y algunas veces con unas bolas tipo bolas con picos. Esto hacía que las flagelaciones al que estaba ahí siendo castigado, muchas veces ni fuera necesario ir a la cruz porque morían ahí. Los látigos literalmente nos dicen que la historia que arrancaba los pedazos de piel cuando eran flagelados. A esto súmele que no solamente era un soldado romano que castigaba. Desfilaban 2, 3, 5, 10, no sé cuántos romanos desfilaban para castigar al acusado. Habían ocasiones en que no era necesario ni ir a la cruz porque ahí quedaban. El dolor los mataba, a veces se desangraban ahí mismo. Este era el tipo de castigo que Jesús está recibiendo en estos momentos. Ahora vemos a Jesús ya sudar sangre en el capítulo 22. En el capítulo 22 lo vimos ser castigado ya por los del concilio. En el capítulo 23 también ya vimos que Herodes escarnece y menosprecia a Jesús. Imagínense el impacto emocional y físico que Jesús tiene en este momento. Ahora no solamente eso, sino que está siendo flagelado por los romanos. Es un impacto, hermanos, que deberíamos de caer rendidos ante los pies de Jesús simplemente por el acto que Jesús está realizando en este momento en el capítulo 23. Dice el versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Perdón, el versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. En otras palabras, estaban insistiendo, estaban ahí duros en lo que ellos querían. Y con ellos también el pueblo. Y el versículo 24, finalmente Pilato cede a la petición del pueblo. Pilato le dice, ok, eso es lo que ustedes quieren, ya les solté a Barrabás. Pero si ustedes insisten en hacer eso, ahí está, se los entrega a su voluntad. Mi pregunta aquí es, ¿era la voluntad de ellos la que se estaba cumpliendo o era la voluntad del Padre? Era la voluntad del Padre. Era prácticamente lo que ya Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo como el pago por nuestros pecados. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús es el cumplimiento del sacrificio del Cordero Pascual que se sacrificaba en estas fechas. De hecho, el apóstol Pablo más adelante dice que Jesús es nuestra Pascua. Ya ha sido completada y es un Cordero perfecto delante de Dios. Versículo 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, o sea, Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
Hermanos, y es necesario que nosotros entendamos que aún después de todo esto, ya ha sido entregado a varias manos Jesús, ahora es entregado al pueblo. Recordemos que Dios está en el control de todas las cosas. Hay un pasaje en Juan, ya la próxima semana entraremos a Juan, hermano Luis, y hay un pasaje que vamos a encontrar que dice: nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo, y tengo el poder de darla y de volverla a tomar. Son palabras de poder, hermanos. Son palabras que debería de impactar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar acerca de Jesús. Él es Rey, Él es Dios, Él es todopoderoso. Es una persona justa que en el capítulo 23 está pasando los peores momentos que cualquier ser humano pudiera estar pasando. Versículo 26 en adelante. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y llevándole. Esto da la idea que ya van camino hacia el Calvario, hacia el lugar llamado la Calavera, y llevándole después de ser azotado, llevándole después de ser humillado, después de ser escarnecido. La Biblia dice que echaron suerte sobre sus ropas. Fue humillado en todos los sentidos. Y llevándole. Ya vimos a Jesús pasar momentos de agonía antes de su arresto. ¿Ustedes se imaginan la carga que Jesús sentía al estar ahora pasando por todo este momento? Hoy en la actualidad podemos ver películas y podemos ver historias, escuchar narraciones, cómo pudo ser todo este trayecto de Jesús hacia la cruz, pero se quedan cortos. Se quedan cortos, hermanos.